Soñar con vampiros es un sueño muy particular, pues estos seres son criaturas mortales y aterradoras que han sido motivo de fascinación durante siglos. El significado de este tipo de sueños se asocia con la ansiedad ante los cambios, la necesidad de tomar el control o hasta con el miedo a la mortalidad. En este video exploraremos qué significa soñar con vampiros. Concretamente, descubrirás qué significa soñar con vampiros que te persiguen, te atacan o te muerden, así como el significado de soñar con vampiros bebés. De esta manera, podrás conocer mejor tu subconsciente para que descifres lo que tu mente está tratando de decirte. ¿Qué significa soñar con vampiros que te persiguen? Soñar con vampiros que te persiguen tiene que ver con el miedo que sientes respecto a algunos cambios que estás experimentando en tu vida que te generan malestar e incomodidad. Es posible que estás luchando con algo en tu vida, hasta el punto en que estás agotado y ya sientes que te derrumbas. Los vampiros que te persiguen en tus sueños simbolizan que estás tratando de huir de alguna relación enfermiza que puede ser personal o laboral, por lo que ya tienes ganas de rendirte. Este tipo de sueños también tiene que ver con un espíritu incansable que no se deja derrotar ante las adversidades y que lucha con todas sus fuerzas a pesar de los problemas. ¿Qué significa soñar con vampiros que te atacan? Si en tus sueños has visto vampiros que te atacaban, puede simbolizar que te sientes bajo una amenaza constante o bien que desconfías de alguna persona que está a tu alrededor. También puede significar la necesidad de hacer cambios importantes en tu vida para que puedas avanzar hacia tus metas. Es probable que algo o alguien te esté arrebatando energía vital, lo que te impide seguir con paso firme hacia tus objetivos. Además, este sueño se relaciona con pérdidas económicas, fracasos de proyectos importantes e incluso con recibir malas noticias, por lo que debes prepararte para enfrentar algunos momentos que no serán tan favorables para ti. La parte positiva de este sueño es que puede ser una llamada de atención para que empieces a priorizar lo realmente importante en tu vida y para que dejes a un lado todo aquello que te impide evolucionar. Es decir, es un sueño que representa la necesidad interior que tienes de separarte de algunos viejos hábitos para abrazar lo bueno que te ofrece la vida. ¿Qué significa soñar con vampiros que te muerden? Uno de los onirismos más aterradores que puede existir es soñar con vampiros que te muerden. Este tipo de sueños representa un miedo profundo al fracaso o a enfrentar ciertas situaciones que te agobian durante la vigilia. Si tomamos como referencia a Sigmund Freud y su teoría sobre la interpretación de los sueños, la emoción que sentiste durante el episodio también es clave para saber exactamente el significado de este onirismo. Por ejemplo, si sentías miedo mientras el vampiro te mordía, quiere decir que estás dejando a un lado decisiones importantes que debes tomar por el temor a equivocarte. En contraparte, si no estabas asustado en el sueño, significa que estás listo para tomar el control de tu vida y que ya no le vas a temer a las decisiones que debas enfrentar. Además, existen otros significados de este sueño, que dependen de lo que viste durante el episodio. Por ejemplo, ¿qué significa soñar con vampiros que te quieren morder? Si en el episodio los vampiros solamente tenían la intención de morderte, simboliza que te sientes vulnerable y que tu autoestima está un poco baja porque no confías en tus propias habilidades. También representa tu miedo hacia lo desconocido y hacia los cambios inminentes. ¿Qué significa soñar con vampiros mujeres? ¿Quieres saber qué significa soñar con vampiresas? Soñar con vampiros mujeres puede tener diferentes interpretaciones según el contexto y la emoción experimentada durante el sueño. Por un lado, este sueño suele asociarse con una fuerte atracción y seducción, y hasta podría indicar que estás experimentando una atracción intensa hacia alguien en tu vida real, o que estás siendo seducido por algo que te atrae mucho, como una idea, proyecto o situación. Por otra parte, soñar con vampiresas también puede significar que te encuentras en una relación tóxica en la que ejercen una influencia negativa sobre ti y están absorbiendo tu energía emocional o vitalidad. También se relaciona con angustias, con tus propios miedos o aspectos reprimidos de tu psique, que te están absorbiendo emocionalmente. ¿Qué significa soñar con vampiros bebés? Soñar con vampiros bebés significa que estás reflejando tus propias sombras y temores. Sin embargo, se trata de algunos impulsos reprimidos que aún puedes controlar porque permanecen en tu ego inconsciente.
De igual modo, es un sueño que puede reflejar miedos o ansiedades internas no resueltas que te están agotando emocionalmente. Es decir, podrían representar aspectos de ti mismo que percibes como negativos o que te consumen de alguna manera. En contraposición, soñar con vampiros bebés también podría simbolizar una energía creativa o vitalidad latente en tu interior. A pesar de que los vampiros estén asociados con la oscuridad, también tienen una fuerte conexión con la vitalidad y la energía. Por ello, este sueño podría ser una señal de que hay una parte de tu creatividad o tu poder personal que aún no ha sido explorada o liberada. ¿Qué significa soñar con vampiros y lobos? Por último, soñar con vampiros y lobos es un sueño con mucha carga emocional, ya que en él se unen dos criaturas que son aterradoras. Los vampiros y los lobos son símbolos que representan aspectos opuestos o conflictivos de nuestra naturaleza. Por ejemplo, los vampiros se asocian con la oscuridad y la seducción, mientras que los lobos a menudo simbolizan la fuerza y la autonomía. Soñar con ambos puede indicar que estás experimentando conflictos internos contradictorios o lidiando con diferentes aspectos de tu personalidad. Este onirismo también puede estar relacionado con la llegada de malas noticias o hasta con la muerte de un ser querido que te causa mucho dolor. Por otro lado, este sueño tiene que ver con la necesidad de establecer límites y rescatar tu poder en algunos aspectos de la vida. También, podría reflejar ansiedades subyacentes o situaciones que percibes como amenazantes o abrumadoras.